¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es René Torres Méndez y soy alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy les presentaré las etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. La de investigación, que comprende las siguientes fases: investigación inicial y la investigación complementaria. Número 2. La intermedia o de preparación a juicio. Esta comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Y por último, la de juicio oral, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. La etapa de investigación comenzará con una denuncia o querella. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. Mientras que la querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido. Por lo tanto, aquel que haya padecido de la comisión de un delito deberá acudir personalmente a las autoridades correspondientes. La querella deberá contener los mismos requisitos que la denuncia. Una vez interpuesta la denuncia o querella, el Ministerio Público deberá iniciar la investigación, recabando todos los datos necesarios que indiquen la existencia de un delito. Para que esto sea posible, es necesaria la intervención de la Policía de Investigación, quienes realizarán todas las averiguaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Existe otra forma de iniciar la etapa de investigación, que es la de detención por flagrancia o caso urgente. Esto lo podemos encontrar en los artículos 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público analizará si la detención se hizo conforme a la ley o no, y tendrá 48 horas para dejar al imputado en libertad o de lo contrario ponerlo a disposición del juez de control. Posteriormente se deberá citar al imputado frente al juez de control inmediatamente a la audiencia de control de detención. Esto tiene su fundamento en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control deberá resolver sobre la detención. Si se califica de ilegal la detención, se pondrá en libertad inmediatamente al imputado. Y el Ministerio Público podrá continuar con su investigación y podrá ejercer nuevamente la acción penal. Por lo contrario, si se ratifica la detención o caso urgente, se continúa con la audiencia de imputación, abriendo y dando pauta a la investigación complementaria. En la apertura de la audiencia se deberá dar lectura de los derechos del imputado, esto con fundamento en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad. Le hará saber al imputado que tiene derecho a contestar la imputación si es que quiere, o puede abstenerse de contestarla. Deberá ser advertido de que todo lo que diga podrá ser usado en su contra, y si decide abstenerse, no se tendrá como indicio de culpabilidad. También se le hará saber que tiene un plazo de 72 o el doble de 144 horas para aportar pruebas.
Si el imputado decide usar el plazo constitucional, deberá manifestárselo al juez y pedirle que suspenda la audiencia para aportar pruebas. De lo contrario, al no aceptar, se continuará con la audiencia, dando el uso de la palabra al Ministerio Público para que justifique que está comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, señalando oralmente las pruebas que justifiquen esos elementos. Pedirá también que se dicte al imputado la sujeción a proceso por el delito a que se refieran los hechos. Posteriormente, el juez le dará el uso de la palabra a la defensa para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Terminado el desahogo de las pruebas, el juez de control deberá resolver la situación jurídica del imputado, dictando la sujeción a proceso o la no sujeción a proceso, debiendo fundar y motivar esta resolución. Si el juez resuelve sobre la vinculación a proceso, se continuará con el procedimiento y se revisarán los requisitos del auto de vinculación. Por lo contrario, si la decisión es la no vinculación a proceso, se ordenará la libertad inmediata, se deberán revocar las providencias precautorias y las medidas cautelares. Si se ha resuelto sobre la vinculación a proceso, en este momento el juez deberá invitar a las partes a formar parte de las salidas alternas, que en este caso podrían ser los acuerdos reparatorios en delitos culposos o patrimoniales sin violencia o aquellos que hayan sido a través de querella. Esto lo encontramos con fundamento en el artículo 186, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O por otra parte, la suspensión condicional del proceso, en delitos cuya pena aritmética sean menos de 5 años. Posteriormente, el Ministerio Público deberá solicitar el cierre de la investigación. Con este acto se da paso para la entrada de la etapa intermedia en su fase escrita. En esta etapa, el Ministerio Público deberá presentar la acusación, refiriendo el delito y la responsabilidad, asimismo los daños que ha ocasionado el imputado y deberá ofrecer las pruebas pertinentes. Posteriormente, el juez de control deberá citar a audiencia intermedia en su fase oral en un plazo no menor a 10 ni mayor a 20 días naturales después del descubrimiento probatorio. En la fase oral de la etapa intermedia, el juez deberá dictar auto de apertura a juicio oral. Esto tiene su fundamento en el artículo 347 del Código Nacional. Se deberá dictar la audiencia dentro de 5 días para hacerlo llegar al tribunal. La audiencia no será antes de 20 ni después de 60 días naturales. Las partes deben estar citadas oportunamente. El acusado 7 días antes de la audiencia. Con este acto se apertura la etapa de juicio oral. Recordemos que esta parte será desarrollada por un tribunal de enjuiciamiento constante en 3 jueces. El juez que presida la audiencia deberá verificar la presencia de los demás jueces y de las partes, así como de los testigos y peritos que intervengan, la disponibilidad de las cosas que se deberán exhibir. Además, deberá señalar las acusaciones y los acuerdos probatorios. Lo anterior con fundamento en el artículo 391 del Código Nacional. Posteriormente, se da apertura a los alegatos. Primero se dará la palabra al Ministerio Público, posteriormente al defensor del imputado. Seguido de este acto, se deberá realizar el desahogo de las pruebas, desahogando todas aquellas que se hayan ofrecido. Una vez cerrado el periodo de desahogo de pruebas, se dará paso a los alegatos de clausura.
A continuación se realizará la deliberación del tribunal, la cual será en forma privada, continua y aislada, misma que no deberá exceder las 24 horas. Esta deliberación se puede dar en dos sentidos: absolviendo o condenando. Si absuelve, se decreta el levantamiento de las medidas cautelares, se ordena que se tome nota del levantamiento de todo registro público y policial y inmediatamente se decreta la libertad. Por el contrario, si la sentencia es condenatoria, se deberá señalar fecha para la individualización y sanciones y reparación del daño en un plazo que no deberá exceder de 5 días. Ahora bien, a modo de retroalimentación, les presento un pequeño diagrama sobre el proceso penal acusatorio en una forma más resumida. Recordemos que consta de 3 etapas: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. En la investigación se comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. Pasando a la investigación complementaria. En esta se deberá desarrollar la formulación de la imputación, la declaración del imputado, vinculación a proceso y el cierre de la investigación. Con la etapa intermedia. En esta se realizará la formulación de la acusación, la presentación de las pruebas para la admisión, el dictado del auto de apertura a juicio oral y por último se desarrolla el juicio oral. En este se desahogan las pruebas, se realizan los alegatos de apertura y de clausura y se realiza la sentencia para terminar con la ejecución de la sanción. De mi parte, eso es todo. Si el video te ha gustado y si la información ha sido clara, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y por último darle like. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.